Vamos a hablar sobre epidemiología, primera clase. Comenzamos definiendo epidemiología desde su origen etimológico. Viene de tres voces: epi, que significa sobre; demos significa pueblo; logos, estudio. Entonces lo entendemos como el estudio de lo que está sobre los pueblos. En este caso va a estar ligado a la enfermedad. La epidemiología de campo estudia la distribución y determinantes. Su principal insumo va a ser la información, y la epidemiología de campo sirve para el trabajo de prevención. La epidemiología clínica es medicina basada en evidencias. Es la aplicación, pero sobre todo que esté basado en evidencias. Los modelos son multicausales. Por ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Qué virus o enfermedad bueno, ¿qué virus producen enfermedades crónicas? El virus de papiloma humano, el Helicobacter pylori. La historia de la epidemiología va desde hace más de 2000 años en el pasado, más de 2000 años con Hipócrates. Fue el primero el que utilizó en utilizar el enfoque epidemiológico. La idea clave era que consideraba que el ambiente era un factor importante para que se produzca la enfermedad, ¿no? Entonces, una manera de recordarlo: Hipócrates empieza con H, pensar H de hábitat, de ambiente, porque la idea clave era que consideraba que los ambientes eran un factor muy importante para que se dé la enfermedad. Luego tenemos a Girolamo Fracastoro en 1478. Es el precursor de la teoría del contagio de enfermedades epidémicas. Precursor de la teoría del contagio en enfermedades epidémicas. Entonces él mencionaba que las enfermedades epidémicas se transmiten desde 1478. Pasamos más adelante en 1680 con Gaspar Casal. Él describió el mal de la rosa. Gaspar Casal. El mal de la rosa, lesiones rojas, costrosas. Ahora, él mencionaba dentro de sus escritos que es una costra terrible, que aunque en su primer origen tiñe de rojo la parte atacada, el principal alimento que comen son el maíz. También se alimentan de huevos, castañas, frutos secos, y no tienen carne para comer. Entonces, la clave es que ese mal de las rosas, lesiones rojizas, costrosas, estaba asociado a una dieta pobre basada en maíz sin alimento contenido proteico, de carnes, ¿no? Entonces, recordaron, ¿no? Una memotecnia casal, casa sin carne, ¿no? Entonces, lo que utilizaban era el consumo de maíz, ¿no? El mal de las rosas, Gaspar Casal, 1680. ¿Y qué pasó a finales del siglo XVIII? A finales del siglo XVIII comenzó la epidemiología como una disciplina organizada, en el contexto del Renacimiento. En ese contexto se impulsó la ciencia y por consecuencia comenzaron a darse los primeros registros. ¿De qué? De el reconocimiento de las causas de las enfermedades y las razones de muerte. Entonces aquí tenemos el 18 en romanos, tenemos a la X que nos recuerda pues al logo de Excel, que ejemplifica lo que va a ser registros. Para eso sirve el Excel, ¿no? Para utilizarlo como una base de registros. Entonces se registraban las causas de las enfermedades y las razones de la muerte, finales del siglo XVIII, en el contexto del Renacimiento. Fue cuando comenzó la epidemiología a considerarse como disciplina organizada. Y tenemos acá el padre de la epidemiología, Jon Snow, con H a diferencia del personaje Jon Snow de Game of Thrones. Jon Snow, en el contexto de Londres en 1850, él mencionaba que esta enfermedad se propaga mediante la existencia de materia mórbida. Él hizo sus investigaciones, sus observaciones y todas sus acciones durante el contexto de la epidemia del cólera en Londres, con las cuales llegó a la elaboración de una teoría, la teoría de la contagiosidad de las enfermedades, ¿no? Entonces ya teníamos nuestra primera teoría desde 1478 con Girolamo Fracastoro, que hablaba sobre el contagio de enfermedades epidémicas, ¿no? Desde 1478. Pasamos a 1850 con la teoría de la contagiosidad de las enfermedades, con el padre de la epidemiología, John Snow, en 1850. Entonces el contexto fue en la epidemia de cólera en Londres. Entonces mencionaba que esta enfermedad se propaga mediante la existencia de materia mórbida. La materia mórbida era el agua contaminada. Y pasamos más adelante al siglo, ya estamos dentro del siglo XIX, desde Jon Snow. Con Koch se habla de la teoría microbiológica. Aquí entran los gérmenes a tallar. Luego tenemos a Casimir Funk
Habla de la teoría de la deficiencia de micronutrientes, Casimir Funk. Luego, en 1840, se unieron tres investigadores. En Francia, Villermé, en Alemania, Virchow e Inglaterra, Farr. Los tres comenzaron a observar la relación entre la enfermedad versus la expectativa de vida y llegaron a la conclusión que no solamente es el agente, también es la desigualdad social más el ambiente. Entonces eso en el contexto de 1840. En 1838, un poco antes, Semmelweis, ginecólogo, reportó alta fiebre puerperal. La causa, las partículas cadavéricas, en manos de médicos y de estudiantes. La medida que se optó fue el lavado de manos con cloro antes y después de la atención a las puérperas. Entonces se creía que las infecciones se daban por generación espontánea en esa época. Entonces pasamos a Pasteur en 1859, donde vemos las infecciones provocadas por gérmenes. Entra a tallar ese concepto, esta idea clave, que las infecciones son originadas por gérmenes. Ya lo que iba mencionando Koch en el siglo XIX con la teoría microbiológica. Entonces ahí nomás sumamos a Joseph Lister, el cual agrega los procedimientos de antisepsia con fenoles que reducen las infecciones quirúrgicas. Y lo vio en un ejemplo de las fracturas abiertas que tenían una mortalidad del 50%, que disminuían un 15% cuando se utilizaba una solución antiséptica, que básicamente eran los fenoles. Entonces terminamos la historia de la epidemiología y pasamos a ver los sistemas de salud. Tenemos sistemas de salud como el mágico religioso, el empírico y el científico.